Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del lunes 11 de enero del 2021. Clase de biología para quinto semestre, grupo C. En esta ocasión, estamos ya en la semana número 6, periodo de recuperación de toda la información o de los trabajos que los alumnos no han enviado o se les ha generado alguna rectificación. En esta semana, el objetivo general, el objetivo de toda la semana es recibir los trabajos, revisarlos previamente y además tratar de corregir los aspectos que no están claros o que no fueron bien instrumentados o argumentados. Esta es la semana de recuperación número 6 del tercer momento. Eso significa que estamos ya a un paso de terminar el ciclo del semestre A de este periodo 2020-2021. ¿En qué sentido nos favorece esta actividad? Bueno, la actividad de la sexta semana nos favorece porque podemos sugerir cambios, variaciones o rectificaciones a los trabajos que hemos recibido. Por lo tanto, eso es un trabajo casi personalizado, es un trabajo que se lleva a cabo en el sentido de que la asesoría puede ser hasta personalizada y el trabajo de rectificación de tareas, etcétera, repercute en la mejora de la calificación, por un lado, en la rectificación del conocimiento adquirido o que se pretende adquirir. Bien, mientras, y por lo tanto, estamos esperando alumnos que se integren a esta actividad para poder dar paso a este objetivo que tenemos planteado. ¿Qué significa? Que estamos esperando que se sumen a la actividad los alumnos del quinto semestre Grupo C del Bachillerato Sor Juana Inés de la Cruz para poder desarrollar la actividad que tenemos planteada para esta semana. En biología se ha visto una serie de temas muy interesantes desde la cuestión de la clasificación de las células. Células que se podría considerar como anticipación a las células grandes que forman nuestro organismo. A esto le han llamado procariotas, es decir, las células iniciales que tienen una cierta estructuración, clasificación y demás. Las bacterias están catalogadas dentro del grupo de células procariotas. Pero algo raro, los virus que nos están aquejando en estos días, en este año 2020 y en este principio del 2021, los virus no se consideran seres vivos por alguna razón muy importante y debido a su estructura interna y forma de cómo necesitan un huésped para reproducirse. Los, los virus no tienen un proceso de reproducción interno debido a que esperan entrar a un organismo huésped y ahí cuando ya entraron se meten al núcleo de las células y de esa manera, utilizando los mecanismos internos de la célula ya desarrollada, por ejemplo, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, entonces es como van a desarrollar ese programa de reproducción. No tienen el proceso de mitosis o de meiosis. Mitosis es un proceso interno de la célula que nos permite recuperar, renovar células de nuestro organismo y que
dado un tiempo de tantas veces que se ha reproducido, llega un momento en el que ya empieza a haber deficiencias en la reproducción de las células y por eso es que, por ejemplo, nosotros vamos a presentar cambios en la apariencia de nuestras células. Vamos a presentar cambios en, por ejemplo, el color del cabello. Hola, Jennifer Peña Covarrubias. Bienvenida a esta actividad. Estamos explicando todo lo que hasta hoy, en el tercer momento, se ha tratado de estudiar y, de alguna manera, qué es lo que pretendemos hacer en esta semana número 6 del tercer momento. 11 de enero del 2021, ya iniciamos un nuevo año, iniciamos un nuevo periodo, pero estamos en estos días por concluir nuestro tercer momento y por lo tanto concluir nuestro semestre. ¿Cómo has estado, Jennifer? Muy bien, muchas gracias, profesor. ¿Ya mandaste tu proyecto integrador, tus trabajos de la semana de 1, 2, 3, 4 de este tercer momento? No, pero ya tengo hecho el producto y la mayoría de las actividades. Órale, sí. Sabes, es muy importante que tenga toda la información adecuada para su clasificación y para poder asignarle, perdón, se me atoró. Bien, por ejemplo, es muy importante que se mencione semana 1 del tercer momento, la fecha. Perdón. Algo se me atoró, por ejemplo. Semana 2, el objetivo, el desarrollo, de qué estás hablando o de qué está tratando el tema y las conclusiones. Semana 3, semana 4 y así sucesivamente. Es muy importante saber cuál es el objetivo y por qué está reportando cierto tipo de trabajo. Y entonces, de alguna manera, se podrá asignar también una calificación a ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que calificar por trabajo de las semanas, tenemos que ir calificando el desarrollo de su, ¿cómo se puede decir? De su historial de trabajos para asignar o una calificación al proyecto integrador. Bien, ¿cómo ves, Juan Daniel Estrada? ¿Ya mandaste todos tus trabajos? Sí, profe, ya se los había mandado antes de vacaciones. ¿Proyecto integrador? También. Perfecto. Es decir, para esta fecha, para hoy, lunes, ya estarías un poco más libre ya de recibir una buena calificación. Pues sí, eso espero. Yo Sí, creo. ¿verdad? Todos esperamos. Bien. ¿Qué les parece si en esta semana número 6 vemos algo de información que de alguna manera englobe o, ¿cómo se dice?, incluya todo lo que se ha visto a lo largo del tercer momento? ¿Cuáles fueron los temas en el tercer momento? ¿Alguien me recuerda? Irene Hernández, ¿te acuerdas cuáles fueron los temas de este tercer momento, desde la semana 1, 2, 3, 4, etcétera? Espéreme.
Bueno, pues los temas que hemos estado tratando a lo largo de este tercer momento tiene que ver con la célula. ¿Qué tipo de células se conocen? Su clasificación, su estructura interna, su funcionamiento, etcétera. ¿Qué dijimos de las bacterias? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda algo relacionado con las bacterias? Que están clasificadas dentro del grupo de células procariotas. Procariotas, algo así como células primitivas, algunas que van a conformarse como células ya desarrolladas. Y entonces hemos visto todo el historial de situaciones de cómo se estudió la célula, quién le dio los nombres, cómo es que ha ido avanzando el estudio de las células y cuál es la estructura interna de las células ya formalmente, las que conforman parte de nuestro organismo, que les llaman eucariotas, ¿sí? Y entonces, las partes internas de la célula, ¿cómo es que las células se distinguen entre células eucariotas vegetales y células eucariotas animales? Nuestras células están clasificadas dentro de las células animales. Y también hemos visto algo relacionado con cómo se clasifica, porque eso fue una tarea también, los virus. ¿Se acuerda alguien de cómo se clasifican los virus? Jennifer, ¿te acuerdas? No, creo que no. No te acuerdas. Irene, ¿te acuerdas? Porque fue una tarea, creo que de la tercera semana. Me acuerdo más o menos. Cuando vimos algo relacionado con los virus, como el virus del COVID se desarrolla, cuántas mutaciones, según ese video que vimos, ya había para el mes de octubre o noviembre del 2020. Y entonces vimos un video que mencionaba las más de 5,000 variaciones o mutaciones del coronavirus que desarrolla el COVID o en la clasificación COVID-19. Porque de los coronavirus hay una cantidad terriblemente grande de estos virus. Uno de los más importantes apareció hace 100 años y fue el causante de una cuestión que también fue una pandemia que duró varios años y le llamaron la gripe española. En esa ocasión, 1918, después de que casi termina la Primera Guerra Mundial, aparece este virus, que es un coronavirus, y que desarrolla la gripa española. Se desarrolla en todo el mundo y más de 6 millones o más, no sé cuántos, de fallecimientos desarrolló ese virus y dentro de la clasificación del coronavirus. Y entonces a los 100 años, casi, porque este fue en el 2019, aparece este nuevo que le llaman o clasifican como el COVID-19. Bien, hoy tengo tres videos, uno relacionado con el efecto que genera o cómo es que está el COVID-19, ya lo tengo ahí a la vista. Luego hay otro asunto muy importante de cómo nuestro organismo, a través de de una cuestión que le llaman algo así como el proceso de identificación de los elementos que nos dañan, el de las fotografías, por decirlo así, como en el viejo oeste, se busca, recompensa, si alguien lo ve, ¡pum!
hasta le dan recompensa si lo muestran vivo o muerto. En este caso, algo que nos afecta en nuestro organismo, pues tiene que ser reconocido y presentado, pero de una manera. A eso le llaman factor de transferencia. Algo así como la memoria de cómo reconocer elementos que nos dañan al interior de nuestro organismo. Y hay un tercer video muy interesante. Pero, ¿qué les parece si empezamos con el primero? El COVID-19 es un virus clasificado como un organismo que no es un organismo vivo, pero que de alguna manera busca un huésped y en ese sentido entra al cuerpo del huésped, se mete hasta el interior y utiliza los mecanismos de reproducción de la célula para poder expandirse. Y entonces, de acuerdo a cómo es el sistema inmunológico de cada organismo, es como lo va a combatir. Y al combatirlo va a permitir o no que haya una reproducción de 100% o menos del 100%, depende del sistema inmunológico de cada uno de nosotros y por lo tanto en el COVID-19 se ha desarrollado el virus en personas que son asintomáticas, lo andan portando, pero no les afecta o ya les afectó, ya los llevó casi a la tumba y entonces algunos sí y algunos no y lograron salir adelante. Entonces, este video COVID-19 pues tendrá la intención de más o menos hablar un poquito de lo que es el proceso de cómo nos ataca ese COVID-19. Y entonces, ahí está. Vamos a ver. Bien. Dice, pero es todo sobre el factor de transferencia, parte 2. No, ese no. Permiso. Todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver otro. Porque quiero que empecemos por uno que es el de todo sobre... no. No, no. A ver, es que se me cambió. Sí. COVID-19. Ahí está. Aguántame tantito. Está muy interesante el del COVID-19. Ya lo encontré. Entonces, vamos a verlo. ¿Por qué será importante? Pues porque estamos en medio de la pandemia y mucha gente no cree que exista, no cree que esto suceda y anda en la calle sin protección y pues se anda dando sus abrazos, de saludos de mano, de beso, y no sabemos de qué manera nos pueda afectar, porque esos virus no se ven, son muy pequeñísimos. Jennifer, ¿ya puedes ver la imagen donde están los coronavirus? Vamos a verlo, ¿sí? Les invito a verlo. Pongamos todo el volumen para que no haya problema. En sus etapas iniciales, se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. Y efectivamente, sus síntomas iniciales se asemejan a un resfriado, pero eventualmente podría escalar y ser más grave. Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19.
La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación y se transmite entre las personas al toser y estornudar.
Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Esa es una muy buena recomendación, tarea de todos. Bien, ¿qué opina Irene de este video? Ya es un poco anterior porque mencionan que no, en ese momento que desarrollaron el video, no había una vacuna relacionada con el coronavirus. Y ahorita pues ya están, entre comillas, ya están vacunando. Pero, pues, imagínate, 7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra y, pues, una dificultad para producirlas. De tal manera que, pues, es como, ¿qué será? Sacar 2 litros de agua del mar y querer vaciarlo en alguna parte. Bien, vamos a ver otra información de cómo las cuestiones de algo muy importante, las cuestiones de cómo nuestro sistema inmunológico identifican los aspectos o los objetos, virus, bacterias, etcétera, que nos van a dañar en el organismo y por qué no hay información respecto a este virus llamado COVID-19. ¿Por qué no? Porque es nuevo, es tal vez hecho en laboratorio en alguna parte o tal vez un proceso evolutivo del mismo virus o coronavirus. Vamos a ver otro video y luego ya hacemos una pequeña conclusión si es que nos da tiempo. Es importante más o menos ver esto. Este video es presentado por su valor ilustrativo y no tiene el objeto de ofrecer un diagnóstico o tratamiento. Entonces, de ahí solamente nos quieren ilustrar respecto a cómo funciona. Y el tema es, ¿para qué son y para qué sirven los factores de transferencia? Bien. Ya tiene un lenguaje técnico este tipo de información y bueno, vamos a verlo. Esta presentación está hecha para ayudarte a entender mejor tu mecanismo de defensa natural contra las amenazas para la salud. Entonces, hablemos sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es lo que te protege de las enfermedades. Es nuestra primera línea de defensa contra las enfermedades y su papel es ir tras los invasores que atacan constantemente nuestro organismo. Para protegernos mejor, el sistema inmunológico debe reconocer las amenazas, responder ante ellas y recordarlas si nos atacan de nuevo. Lo que nos interesa es que nuestro sistema inmunológico sea inteligente, fuerte y equilibrado. Así que veamos cómo funciona y ya que es común, usemos como ejemplo el virus de la varicela. El pequeño Juan es un niño feliz, pero alguien en la guardería que tiene el virus de la varicela estornuda, y en unos pocos días el pequeño Juan comienza a tener manchas rojas que se convierten en ampollas. Juan contrajo la varicela. El sistema inmunológico de Juan nunca ha visto el virus de la varicela y no sabía qué era lo que lo hacía sentir tan mal. Después de varios días, el sistema inmunológico de Juan identifica el virus de la varicela y comienza a producir defensas para derrotarlo. Pero por varios días, Juan estuvo bastante enfermo. De las ampollas se formaron costras. Las costras luego desaparecieron y Juan se mejoró, pero fue una gran batalla. Una vez que el sistema inmunológico reconoce y derrota al enemigo, tiene la habilidad de almacenar la identidad del invasor, creando lo que se llama célula de memoria. Esa es la razón por la cual las personas que tuvieron varicela solo la tienen una vez. Una célula de memoria es como un aviso de "se busca". La célula de memoria llevará para siempre la identidad del virus de la varicela en todo tu cuerpo.
Si el virus de la varicela aparece otra vez, la célula de memoria inmediatamente encenderá la alarma y comenzará una producción inmediata e intensa de defensas del sistema inmunológico. De esta manera, no te enfermarás. Ni siquiera sabrás que estuviste expuesto, porque ahora ya tienes inmunidad. ¿No es eso maravilloso? Inmunidad. Inmunidad significa que tienes protección. Pero el problema con el desarrollo de la inmunidad de esta manera es que primero debes enfermarte como el pequeño Juan antes de sentirte bien. La segunda manera de desarrollar inmunidad es a través de una vacuna. Así es como funciona una vacuna nuevamente, utilizando como ejemplo el virus de la varicela. Se debilita al virus de la varicela de modo que no pueda reproducirse y causar daño. Todavía tiene la misma apariencia, pero no puede causar enfermedad. Se vacuna a una persona con un virus inofensivo de la varicela. El sistema inmunológico piensa que ha sido atacado por el verdadero y dañino virus y desarrolla defensas para combatir la supuesta amenaza. Cree que realmente tuviste varicela. El sistema inmunológico desarrolla células de memoria porque si un virus dañino de varicela entra al organismo, puede reconocerlo inmediatamente y tener una respuesta inmunológica intensa para que no te enfermes. Nuevamente, ha desarrollado ese maravilloso mundo de la inmunidad. Esta es la forma en que funciona una vacuna. Sin embargo, el problema es que hay muchos microbios, virus, bacterias, parásitos y hongos y no hay muchas vacunas. Entonces, repasemos un momento cómo hemos desarrollado inmunidad. Podemos desarrollar inmunidad y por lo tanto protección teniendo una enfermedad como la varicela, con la cual finalmente descubrimos la identidad del invasor y guardamos una célula de memoria que nos protege contra la exposición en un futuro. También podemos recibir una vacuna que básicamente engaña a nuestro sistema inmunológico respondiendo y, por lo tanto, reproduciendo esas células de memoria que reconocen una amenaza en particular y nos dan protección o inmunidad. Y hasta hace poco, estas eran las únicas dos maneras que te podían asegurar que estabas protegido contra enfermedades invasivas. Ahora hay una tercera manera y debes conocerla. ¿No sería maravilloso si tuviéramos una fábrica donde podamos reproducir células de memoria? Es decir, el mismo tipo de célula que nuestro sistema inmunológico produce después de padecer una enfermedad, como la varicela o después de recibir una vacuna. ¿No sería maravilloso tener máquinas en esa fábrica de células de memoria y que las pudiéramos consumir para educar y fortalecer nuestros sistemas inmunológicos? Bien, tenemos dicha fábrica, múltiples fábricas, que se encuentran en granjas y esas máquinas son Bessie la vaca y Enriqueta la gallina. Y debes saber cómo pueden ayudar a protegernos. Las vacas y las gallinas tienen contacto con exactamente las mismas amenazas y microbios que nosotros y tienen exactamente el mismo tipo de respuesta a esas amenazas. Están expuestas, resuelven cómo luchar contra el enemigo y producen una respuesta inmunológica de la misma manera que nosotros. También memorizan esas amenazas en específicas células de memoria, igual que lo hacemos nosotros. Las vacas transfieren sus células de memoria a sus recién nacidos cuando los alimentan con una leche especial llamada calostro, igual que los humanos. Las gallinas también hacen lo mismo. Depositan células de memoria en la yema de los huevos para que el recién nacido tenga la educación y la fuerza del sistema inmunológico que la madre tuvo cuando lo incubó. Esas células de memoria que las vacas y las gallinas producen tienen la misma función que las células de memoria que los humanos producimos. Reconocen instantáneamente las amenazas y responden de inmediato. Y esas células de memoria se llaman factores de transferencia. Las células de memoria se llaman factores de transferencia. Esos avisos de "se busca", esas células de memoria se llaman factores de transferencia. Y hemos aprendido cómo obtener esas células de memoria, esos factores de transferencia. Los obtenemos del calostro y la yema del huevo a través de un proceso especial de filtración. Luego, los ponemos en una cápsula de modo que podamos consumirlos diariamente. Podemos consumir células de reconocimiento o factores de transferencia
para que podamos educar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, ese sistema que nos protege. Por lo tanto, ahora no tenemos que pasar por el proceso de aprendizaje cada vez que estamos expuestos a una enfermedad. Nuestro sistema inmunológico tiene la fortaleza y el conocimiento. Tiene la capacidad de responder gracias a los factores de transferencia. Los factores de transferencia o células de memoria, que educan a nuestro sistema inmunológico y lo capacitan para responder inmediatamente, pueden reconocer amenazas a través de esas células de memoria que actúan como avisos de "se busca". Ahora, si estamos expuestos a una enfermedad, estas células de memoria nos dan la capacidad de responder inmediatamente, de manera intensa, y no nos tenemos que enfermar como el pequeño Juan. Y podemos recibir la misma protección como si hubiéramos recibido una vacuna, produciendo factores de transferencia. Factores de transferencia, células de memoria que nos dan la capacidad de responder inmediatamente a las amenazas y tener una vida larga y saludable. Ahí está. Factores de transferencia. En ese sentido, es el tercer video que seleccioné para que lo podamos ver. Está interesante lo que estamos tratando, Irene. Sí. Y por lo tanto, vamos a ver ¿qué son los factores de transferencia? Ah, no, ya lo vimos, factores de transferencia. Ahora vamos a ver de a quién afecta más el coronavirus, a qué grupo sanguíneo. Y entonces, para tener ya la información completa, para ver esta cuestión. Nada más que este es un poco más largo y ya nomás tenemos 10 minutitos. Lo vamos a ver hasta donde nos alcance, ¿de acuerdo? Vamos a verlo hasta donde nos alcance el tiempo. Y entonces, de acuerdo a la cuestión del tipo de célula de sangre, es como hay un estudio de cómo afecta el coronavirus. A ver si nos llama la atención y observamos esto. Bueno, les invito a ver este último ya para terminar. Y en esta oportunidad vamos a hablar de grupos sanguíneos y COVID-19. Hace meses que se está hablando de que tal vez algunos grupos sanguíneos tengan mayor predisposición a contraer el virus e incluso que podría ser más grave. Y otros grupos sanguíneos, por otro lado, tendrían menor predisposición y serían más leves. Vamos a ver si esto es cierto a través de la clase. Antes de iniciar, quiero pedirles que nos sigan en nuestro Insta, Dr. Beller, ya que estamos tratando de hacer crecer esta comunidad. Si tienen un minuto, traten de seguirnos en esta red social, sobre todo para no perderse novedades que estamos colocando allí. Bien, empezando, hagamos un resumen muy rápido y muy sencillo sobre los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son de 4 tipos principales, se denominan A, B, AB y O. El grupo sanguíneo A se denomina así porque en su superficie tiene una glicoproteína. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that Esa glicoproteína se llama A, ¿sí? ¿Qué hace esa glicoproteína? Le da el nombre a nuestro grupo sanguíneo. ¿Pero por qué? Porque en su superficie, si esta glicoproteína llamada A se encuentra con su anticuerpo anti-A, este anticuerpo lo que haría es pegar unos glóbulos rojos con otro, ¿sí? Porque se une a la glicoproteína A, y destruirlos. Ese proceso se llama hemólisis. Afortunadamente, en el ser humano, las personas del grupo A no poseen anticuerpos anti-A, pero sí poseen anticuerpos anti-B. Lo mismo ocurre con el grupo B. Las personas del grupo B poseen en su superficie el antígeno, la glicoproteína B, y en su sangre poseen el anticuerpo anti-A, ¿sí? Ya que si poseyeran el anticuerpo anti-B, serían destruidas. Fíjense lo que pasa con el grupo AB. El grupo AB posee en su superficie el antígeno A y el antígeno B, y en su sangre no posee ningún anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes son los receptores universales. ¿Por qué? Porque pueden recibir B, ya que no poseen anticuerpos anti-B, pueden recibir A, ya que no poseen anticuerpos
anti-A que los destruyan y pueden recibir grupo O o 0, receptores universales. Bien, por otro lado, el grupo sanguíneo O no posee ningún antígeno, ninguna glicoproteína en su superficie. Esto quiere decir que en la sangre posee anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo llama donantes universales al grupo sanguíneo o 0, no sé cómo lo llaman en su país? Porque si nosotros agarramos el glóbulo rojo solamente y lo colocamos en el grupo AB, ningún anticuerpo que tenga la persona va a poder atacar al grupo O porque no posee antígenos en su superficie. Por eso se llama donante universal. Y también explica otra cosa. Al tener ambos anticuerpos en el plasma, en la sangre, no puede recibir ni AB, ni B, ni A, porque cualquier grupo sanguíneo que reciba que no sea O 0 va a ser destruido por los anticuerpos. Ahora, ya yendo al tema de nuestra clase, lo que se está viendo desde hace mucho tiempo, lo que se cree, es que ciertos grupos sanguíneos serían protectores, ¿sí?, para nosotros, y ciertos grupos sanguíneos serían peores para ciertas infecciones, sobre todo de tipo virales. Por ejemplo, ustedes saben que antes de la pandemia actual del coronavirus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, hubo pandemias anteriores. Por ejemplo, en el SARS-CoV-1 dio casi 10.000 personas infectadas en el mundo, incluso 8 en Estados Unidos. Claramente fue mucho más leve que esta, pero sirvió para estudiar este virus. ¿Por qué? Porque es muy similar a nuestro virus. Y se vio que in vitro, sabemos que el coronavirus tiene la proteína S, spike, que le da su forma de coronavirus. Y sabemos que se une a las células a través del receptor ECA2. Hola, ¿sabes lo que estoy haciendo aquí? Estoy haciendo ese movimiento un poco loco, pero... ¿Sí? El receptor ECA2 es el receptor que va a permitir que el virus ingrese a la célula y que genere daño. Ahora, lo que se vio in vitro es que los anticuerpos anti-A podrían, ¿sí?, los anticuerpos anti-A podrían inhibir esta unión, ¿sí? Es decir, disminuir el ingreso del virus a la célula. Fíjense lo que les estoy diciendo. Las personas que tengan el anticuerpo anti-A podrían neutralizar o disminuir, aunque todo esto fue probado in vitro en el COV-1, el virus ingresaría menos a las células de estas personas. ¿Por qué? Porque poseerían el anticuerpo anti-A. Ahora, presten atención. ¿Quiénes no poseen el anticuerpo anti-A? Los que no poseen el anticuerpo anti-A son los del grupo A, porque los del grupo A poseen el anticuerpo anti-B. ¿Bien? Entonces, la primera teoría dice eso. El anticuerpo anti-A neutralizaría, ¿sí?, al virus a través de la glicosilación de sus proteínas, no importa, ¿sí?, y a través de la neutralización del ingreso de estas proteínas o de este virus a la célula para que pueda llevar a cabo su cometido. Si se nos acabara el tiempo, ahí donde terminó, volveríamos a verlo mañana, este video muy interesante, porque sí me parece muy buena información. Ya nomás nos quedan 2 minutos 30 segundos para terminar esta clase. Vamos a avanzar. Lo otro, fíjense, yo dibujé esto a propósito. Ustedes saben, porque nosotros tenemos clases también de el estado de hipercoagulabilidad al que predispone el coronavirus, que uno de los grandes daños que genera el coronavirus es a través de generar hipercoagulabilidad, es decir, generar trombos, trombosis en los miembros, trombosis en el hígado, en el vaso, en los pulmones, etc. Ahora, las personas del grupo O, ¿sí?, las personas del grupo O poseen menos, ¿sí?, menos, algo que se llama factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una glicoproteína, ¿sí? ¿Quiénes poseen más factor de von Willebrand? Bueno, los grupos no O.
¿Qué hace el factor de von Willebrand? Bueno, el factor de von Willebrand sale de aquí. Las células endoteliales, las que revisten los vasos sanguíneos, liberan hacia la sangre, ¿sí? Y también hacia lo que está debajo de estas células, que se llama tejido subendotelial, factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces, el factor de von Willebrand circula, también es liberado por el hígado y por otros, no importa, excede a la clase, pero circula en la sangre en forma inactiva y se encuentra en forma activa por debajo de las células epiteliales. ¿Qué hace este factor de von Willebrand? Cuando hay un daño y el endotelio se rompe, como se ve acá, las plaquetas que circulan habitualmente sin pegarse al endotelio, ahora a través de un receptor especial que se llama 1B59, no importa, se pega al factor de von Willebrand que está por debajo de la superficie de la célula. 7:58. Bien, ya más nos queda un minuto, menos de un minuto. Lo dejaríamos en el minuto 6. ¿Qué opina de la información que estamos viendo, Jennifer? Este último. Pues en este sí me interesa mucho porque, pues, no sé, es muy interesante. Bien, lo veríamos completo en la clase de mañana. ¿Qué les parece, Irene? ¿Bien? Sí, estaría bien. Y iré pausando para tomar un poco de